Bien, tal como les comentábamos, entremos de inmediato en la polémica que se ha instalado por la decisión de la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de incluir en una agenda, ahí le vamos a preguntar a la presidenta de la FECH si se trata exactamente de aquello, un instructivo de aborto seguro casero. Estamos ya en línea con Carla Toro, presidenta de la FECH. Carla, gracias por tu tiempo con ADN hoy. No, pues chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, gracias Carla. A ver, esto revive no sé si hay alguna diferencia con lo que ustedes ya habían intentado el año pasado con la Agenda 2018 de la Federación de Estudiantes, donde ya había ese instructivo impreso. ¿Esto es lo mismo para este año? Sí, mira, es lo mismo, lo único que modificamos fueron principalmente algunas preguntas en torno a algunas preguntas que nacieron de varios estudiantes que tenían que ver qué pasaba si dentro de las 24 horas tenían determinados síntomas. Entonces, por tanto, el instructivo es el mismo que hemos utilizado en los años anteriores, que es el mismo que aparece en la OMS, que es nuestra guía principalmente para hacer esta forma de interrumpir el embarazo a través del aborto con el misoprostol. Ya, bien, ¿cuál es el fondo de esto, Carla? Ustedes han explicado que de alguna manera hay mujeres, me imagino que fundamentalmente en el ámbito al que ustedes están dirigidas ahí con esta agenda que es para los estudiantes, que no tienen acceso a abortos aún clandestinos, pero practicados con toda la seguridad en recintos privados, en clínicas privadas, y que tampoco caen dentro de las 3 causales que están legisladas en Chile. ¿Ese es el fondo de la motivación por difundir esta modalidad de interrupción del embarazo? Sí, mira, la verdad es que nace principalmente porque la ley actual que nosotros tenemos del aborto en 3 causales solamente logra contemplar un 3% de los casos, sin referirnos principalmente a la discusión en torno a qué pasa con las instituciones que dicen que no van a realizar el aborto. Pero tenemos todo un 97% que no puede realizar el aborto libre, de forma segura. Entonces acá el clivaje de la discusión se plantea bajo 2 términos. Uno, quienes están de acuerdo con un aborto clandestino, y por otra parte, quienes están de acuerdo con un aborto seguro. Sabemos que el aborto clandestino genera la muerte de muchas mujeres, a diferencia del aborto seguro, que les garantiza la vida y también de forma segura, que nos permite hacer por lo menos los espacios gratuitos de forma pública. Yo creo que esa es la manera en donde nosotros hemos intentado enfrentar el problema, asumiendo que en la medida en que actualmente en Chile no hay una legislación que permita que el aborto sea ley, garantizando nuestros derechos sexuales y reproductivos, nosotros tenemos que hacer lo mínimo, que es realizar este instructivo, que es la forma más segura, según la OMS, un aborto con pastillas. Sí, estamos conversando con la presidenta de la FECH, Carla Toro. Carla, tú hablas de aborto seguro, pero ¿qué puede, es decir, en qué medida, y ahí te pregunto cuán responsable se hace la propia FECH en entregar toda esta información de manera pública, porque en qué medida tú puedes asegurar que siguiendo las instrucciones, efectivamente, la mujer, la joven o la persona que quiera practicar este aborto con este procedimiento va a tener un aborto seguro? Sí, yo creo que lo que pregunta es súper relevante, porque es algo que también se ha presentado y nosotros lo presentábamos al momento de pensar hacer en esta agenda, no solamente la de este año, sino que discusiones en los años anteriores. Y nosotros en la Federación tuvimos una discusión en el año 2016, que estábamos de acuerdo o no con el aborto en 3 causales y posteriormente con el aborto libre. Cuando decidimos estar de acuerdo con el aborto libre, por amplia mayoría en votación en la Chile, nosotros tuvimos que asesorarnos con ginecólogos, con matrones, y claramente si nosotros nos metemos a internet hay muchas formas de abortar. Hay desde pastillas, hay desde distintas hierbas, pero el punto es que la misma OMS ha dicho que esta es la forma más segura de poder abortar y que no se genera en lo absoluto un aborto clandestino o casero, sino que por el contrario, un aborto que te permite llevarlo a cabo de buena forma y en compañía. Carla, ahí hay una cuestión delicada, porque ustedes mismos en el instructivo van detallando algunas consecuencias que se pueden producir en el proceso de la interrupción del embarazo, entre otras cosas, por ejemplo, un sangrado, y ustedes advierten, bueno, aunque empiece el sangrado, sigue tomando, termina el tratamiento, en fin. Hay cuestiones que son, que pueden ser, difíciles de sobrellevar. O sea, obviamente todo el proceso es muy difícil de sobrellevar psicológicamente para cualquier mujer, pero ante un procedimiento no vigilado, no supervisado por médicos,
los mismos médicos han advertido, aparte de ellos al menos, que esto es demasiado delicado como para abordarlo de esa forma. ¿Cómo pueden ustedes actuar tan sobre seguro, teniendo en cuenta que ante un procedimiento que puede ser bien traumático para la mujer y sobre todo para una joven, en la mitad del camino de pronto, por ejemplo, se interrumpa esto y esto tenga un mal desenlace? ¿Cómo afrontan ustedes ese riesgo? Sí, mira, ahí es súper bueno porque nosotros podemos darnos cuenta de que si tú lees el instructivo, dice que luego de 24 horas la persona debería asistir a algún centro médico, su ginecóloga, su matrona, y ahí claramente se puede ir llevando adelante el proceso. Y creo que ahí lo más relevante es que nos permite generar un espacio de seguridad del estudiante o de cualquier mujer que lea este instructivo, porque a ver, si no lo entrega la federación, que nosotros podemos respaldar con ginecólogos, con matrones y hacerlo de forma pública, conforme a lo que hace la OMS, la otra opción que tienen las personas es irse al internet o simplemente ir a buscar a alguien que les pueda hacer el remedio, como se dice. Entonces, claramente las opciones que tenemos actualmente en nuestro país obligan a la mujer a abortar, y te hablo de la mujer pobre que no puede ir a la clínica por una apendicitis, a abortar en condiciones inseguras y que se mueran. Sí, Carla. Sí, dime. Sí, estamos conversando con la presidenta de la FECH, Carla Toro. Carla, pero tú apuntaste también ahí a un tema importante, porque tú dices las mujeres pobres, pero las que pueden acceder por lo menos al misoprostol no son precisamente las pobres, porque vale, sus buenas, ahí yo estoy, es cosa de revisar en internet, los precios, digamos, no son fáciles, es más barato, sin duda, que así si existiera un sistema formal establecido en el sistema público de salud, pero no es barato. No, pero es que acá hay un problema general. No es que sea más caro o más barato abortar con misoprostol. El punto es que mientras el aborto hoy día no sea un derecho, las opciones son cada vez más extremas. O sea, la mujer que tiene plata puede ir a la clínica por una apendicitis. La que no tiene la opción de tomar un misoprostol o ir donde una persona que le haga un aborto con un apio o con lo que sea. Y en esas condiciones claramente es mejor apostar por el misoprostol, porque si no la tercera opción que le queda a esa mujer es simplemente tener el hijo. De ahí, ¿cuál es el problema que nosotros vemos? Que no existe una garantía de parte del Estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No tiene posibilidad de planificar una familia, porque la familia está construida de determinada forma en Chile. Entonces, si tú te das cuenta, entre las opciones que existen actualmente, la más apta y que podría optar cualquier persona es poder llegar a tener un aborto conforme al misoprostol, que sería mucho más accesible en la medida en que el Estado no se haga cargo de un problema que a nivel país y no solamente determinada población. Ahora, perdón, sí, vale. Cortito, Mauricio. Carla, lo que pasa es que si el aborto, la ingesta de estas pastillas termina no de la forma esperada, tú decías que la mujer puede asistir a una matrona o algún médico. El problema es que si va a algún médico o médica o matrona, la posibilidad de que la puedan incluso detener si es que se sospecha que se practicó un aborto está ahí, a la orden del día, porque el aborto libre en Chile está penalizado. Sí, yo creo que incluso hay toda la respuesta que yo creo que es la correcta. Nosotros esperamos que el Estado detenga a las mujeres por querer vivir a través de llevar adelante un aborto de forma segura con un misoprostol, o el Estado prefiere que las mujeres se mueran haciendo un aborto de forma insegura. Esa respuesta te la podría dar yo claramente, pero quien la debe responder actualmente es el gobierno. El gobierno debe decir conjunto al Congreso si claro. las mujeres aborten de forma segura o no. Claro, y eso es algo que en Chile no se ha legislado, efectivamente, es un debate abierto, pero en el intertanto, mientras esa ley no exista, Carla, seguimos conversando con la presidenta de la FECH, Carla Toro. El hecho es que está prohibido, ¿no es cierto? Y ustedes proponen esta vía alternativa que ustedes defienden como validada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pero no es lo que dice el Ministerio de Salud en Chile. Dice que no cumple este procedimiento con las normas de la OMS y además advierte el Ministerio de Salud chileno que puede haber efectos secundarios graves, incluido desgarro del músculo uterino que puede provocar hemorragia grave, extracción del útero e incluso la muerte de la madre e hijo. Esto lo advirtió el MinSal el año pasado, luego de que ustedes publicaran en la agenda de 2018 un instructivo parecido. Mira, una corrección en lo que tú me informas, porque la muerte no solamente se generaría entre la mamá y un futuro hijo, estamos hablando de un feto, no estamos hablando de una persona que estaría muriendo en este caso. Pero yo creo que ahí el tema más relevante dentro de lo que tú preguntas es qué pasa hoy día cuando el Ministerio de Salud dice que esta es una forma insegura. Yo al Ministerio Principal, al ministro, yo le pregunto,
Entonces, ¿qué respuesta le da a las 97% de mujeres que no acceden al aborto bajo las 3 causales? Y yo creo que es ahí en donde se genera el principal problema, porque incluso las causales que actualmente tenemos están tan restringidas que no cualquier mujer puede acceder. Entonces, si nosotros hablamos con ginecólogos, incluso el ginecólogo Gonzalo Rubio, quien fue el que hizo el primer aborto en Chile, nos ha ayudado también a realizar este manual, dice claramente que esta es la mejor forma de poder abortar con pastillas, y tenemos no solamente este ginecólogo, sino que existe un respaldo de la OMS. Si tú me preguntas a mí, yo me prefiero guiar por la OMS que por un ministerio que iría hasta abogando que las mujeres puedan morir bajo un aborto clandestino. Bueno, el tema está planteado, la agenda está circulando, ¿no? Sí, Carla, una pregunta para cerrar. Yo quisiera preguntarte, las mujeres, y hablemos de lo que a ti te toca directamente para que te refieras a tu universo, de la Universidad de Chile, ¿están abortando con este procedimiento de pastilla en las primeras semanas de gestación naturalmente? Porque después la pastilla no sirve. Claro, hasta la semana 12, ¿no? Exacto. Te pregunto esto porque también una forma de mirarlo, y yo particularmente lo considero así, es transparentar lo que ya está ocurriendo. O sea, ustedes podían evitarse la publicación de este instructivo, pero el hecho es, y esa es la pregunta que yo te hago, ¿las mujeres están abortando de esta forma en la Universidad de Chile? Sí, las mujeres en Chile abortan hace del año de la pera. Y en mi universidad, las que pueden ir a la clínica por apendicitis, se abortan allá, y las que no pueden abortar a través del Misotuel. Carla Toro, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Gracias, Carla. A ustedes, pues que estén súper bien. Chao. Muy bien. 7:23 minutos. 7:23 minutos. ADN. Bueno, ahí está el tema planteado, ya lo decíamos, hay una discusión pendiente en Chile, esta es una cuestión eterna, los países van avanzando a distinto ritmo en estas materias. Aquí está pendiente, no parece haber agua en la piscina, ni está en el programa del actual gobierno avanzar en dirección hacia un aborto libre. Tampoco lo estuvo en el gobierno anterior. Tampoco lo estuvo en el gobierno anterior, donde había pareceres muy distintos dentro de la coalición gubernamental, de modo que se ve como lejana la opción de que se llegara a legislar en esa dirección. Puede haber pasos intermedios, que a mí me extraña siempre, Mirna, que no se hayan abordado en el sentido de, si bien no vas a legislar para fomentar, permitir o liberar el aborto en cualquier causal, pudiera sí significar al menos la no penalización. Bueno, eso es lo que se ha planteado siempre el movimiento de mujeres por el aborto libre, la despenalización del aborto. Ahora, claro, eso tiene una bajada práctica, porque si tú despenalizas, bueno, significa que puedes instalar clínicas con esa especialidad, incluso, o dependencias en clínicas actuales. Como ocurre en países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo. Es una discusión llena de matices y de complicaciones. Pero por supuesto, o sea, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Esto es una discusión incluso jurídica, científica. Ustedes saben que si nosotros sentamos en esta mesa a dos grandes expertos de cada uno de los frentes, ya sea desde aquel que defiende la vida y que considera que la vida es el momento en que se junta, ¿no es cierto?, el espermio con el óvulo, y ahí entonces comienza la vida humana, y por lo tanto desde ahí se puede hablar de persona. Otros dirán que no. Aquí hay una investigación, si ustedes quieren, extensísima, en que se señala desde otra vereda que efectivamente la vida humana no parte ahí exactamente, la vida como persona humana. Bueno, en fin, no es el minuto para despejar aquello. Lo que les quiero decir es que pretender que alguien acá tiene la verdad absoluta respecto de esto es una falacia, y la verdad es que lo único que está claro, y yo prefiero, fíjate, Mauricio, quedarme con lo que dice efectivamente la presidenta de la FECH: las mujeres están abortando, y es verdad lo que dice Carla. La joven que tiene acceso a recursos puede efectivamente acceder a un aborto mucho más seguro, naturalmente, en Chile, que aquella que no lo tiene. Hay un tema además de contraste aquí que salta a la vista por la actualidad con que se producen ambas cosas. Lo comentábamos al invitarlos a conversar esta mañana en ADN Hoy. Por una parte está esta controversia que se arma a propósito de la agenda de la FECH, y por otra parte está el anuncio con bombos y platillos del gobierno de incorporar como prestación financiada por el sistema público la fertilización in vitro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No solo que estamos hablando del nacimiento, de las nuevas criaturas que pueden poblar o no poblar este mundo, sino estamos hablando además de cómo se concibe el inicio de la vida. Fíjese usted que los procedimientos de fertilización in vitro contemplan la fecundación por medio de espermios aportados por el padre o por un padre de un óvulo o más, que genera la creación de más de un embrión.
solo uno de los cuales en primera instancia es usado para gestar una criatura en el vientre materno. Los demás se congelan. Embrión es una etapa previa al feto. Pero para quienes conciben que la vida comienza con la concepción misma, con la sola unión del espermio con el óvulo, ya estamos hablando entonces, según esa concepción, de una vida humana que está allí congelada y que eventualmente se bota. Porque es muy probable que cuando tú tienes varios embriones congelados, porque se hace así, porque hay una apuesta con un alto riesgo de pérdida, médicos especialistas dicen que la fertilización in vitro resulta en un 50% de los casos, más allá de que tú primero tenés que cumplir con la condición de tener un óvulo sano y un espermio sano. Aún así, producida la fecundación, solo la mitad resulta, la mitad no. Por eso se hace una suerte de tejo pasado, para decirlo muy brutalmente, y se generan varios embriones. Los médicos dicen, vamos a hacer embriones. Lo dicen así todos los días en las clínicas de fertilización in vitro. Hagamos tantos embriones, y se congelan los que no se insertan, no sé cuál es el término especializado, en el vientre materno. Eso se hace anidan, muchas veces, claro, se anidan o se instalan en el vientre ahí para que se desarrolle para que luego la se gestación. aniden, sí. Bueno, el hecho es que los que no se usan en esa primera instancia se supone que quedan para eventuales segundos hijos de la misma pareja que quiere después tener un hermanito. Y ahí está el embrión congelado para volver a usar ese embrión. Y de repente puede haber un tercero y un cuarto que siguen congelados. Y al final, ¿qué pasa con ellos? Ahí también hay vidas humanas según esa concepción, pero en esto hay una concepción que patrocina, por ejemplo, el actual gobierno de fomentar y facilitar la fertilización in vitro, que supone la apuesta de dejar muchos embriones congelados de los cuales a veces no hay destino claro o que simplemente terminan botándose o quedan ad eternum congelados en un refrigerador. Bueno, los más puristas se oponen incluso también a aquello. Una discusión abierta a la que, por supuesto, los invitamos a ustedes